que han quedado impunes, que van dirigidos a periodistas. Estas personas que arriesgan su vida para poder traer la información y poder sacar a la luz eso que muchos no quieren que salga, precisamente porque va en contra de sus intereses, y que lamentablemente los intereses van por encima de cualquier ética, de cualquier moral, y que terminan yendo en ataques directos a la integridad de las personas que se dedican a recabar esa información y en la búsqueda de la verdad. Hoy hay un tribunal que pone las manos en este asunto porque los números están siendo algo de verdad crítico. No se puede continuar con estos ataques a la información, no se puede continuar con estos ataques a la verdad, y muchísimo menos quedando impunes, porque muchos de ellos son parte de los grupos privilegiados de todo el mundo, y que esto es algo que debe parar. Al menos así se trató con la comunidad internacional, y es que hoy este tribunal determina que esta nueva clama de justicia no va a terminar simplemente en un quisiera, no va a terminar simplemente en un ojalá, sino que se va a buscar todo el apoyo de la comunidad internacional y de los países que se han visto más afectados por estas cuestiones, para lograr llegar a un acuerdo con la justicia internacional, y que estos personajes responsables de estos atroces ataques sean buscados en todo el mundo, porque muchos de ellos son personas pagadas que se dedican simplemente a ir arrebatando la vida de las personas por cuestiones por las cuales les pagan. Entonces, esta justicia internacional debe ser pareja, debe ser equitativa, y a estos personajes que son los culpables se les debe perseguir en todo el mundo, porque esto es un problema que aqueja no solamente a nuestra nación, sino que también a las naciones hermanas. Y es hoy cuando este tribunal de los pueblos pues dice que se va a levantar una vez más para alzar la voz y buscar la justicia tanto para las víctimas como para sus familias. Pero primero que nada, ¿qué es el Tribunal de los Pueblos? ¿Por qué es que es tan importante este tribunal que casi no se comenta, pero que tiene un gran peso dentro de la comunidad internacional? Bueno, pues primero que nada, su nombre es el Tribunal Permanente de los Pueblos, y es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, es decir, que no tiene esta capacidad vinculante sobre las resoluciones, y que como tal examina las causas de esta violentación a los derechos fundamentales de los pueblos, determina si en efecto hay algo que perseguir en contra de estas malas actuaciones que van a los derechos humanos, y finalmente denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de estos ataques. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, es decir, es un conjunto de personas que resaltan en diversos países, y que esto, pues a pesar de no tener un carácter vinculante, sí tiene una conexión muy directa con las autoridades de varios países. Es por esto que son tan importantes sus resoluciones, y lo que este tribunal pues dice y hace regularmente termina en una buena respuesta, ¿no? Estas disciplinas y horizontes ideológicos son compartidos por todos y cada uno de sus miembros, y esto hace que sea muchísimo más fuerte. ¿De qué manera? Bueno, pues es que cuando se tiene una unidad de pensamiento, cuando se tiene una unidad de criterio, entonces se puede ver muchísimo mejor el objetivo, además de la manera en la que este se alcanza, y es lo que ha caracterizado a este tribunal. El cómo es que resuelve, el cómo es que aborda los temas de interés, y sobre todo cómo es que hace constar las actuaciones y cómo ha servido de prueba en varios de los casos, ¿no? Aquí nos dicen también que su misión es el promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos, y su labor se encamina precisamente a la construcción de una legislación que proteja tales derechos, es decir, que esto se vuelva una fuente del derecho, y que de esta manera en algún punto a este tribunal se le dé un carácter vinculante. ¿Para qué? Bueno, pues para poder seguir con esta lucha, que es la de llevar en alto la voz de quienes hoy ya no se encuentran, porque el principal objetivo esta vez es ir contra aquellos que atacaron a periodistas y que lamentablemente les arrebataron la vida, porque estos crímenes, el 80% queda inmune en todo el planeta. Imagínense nada más, inmune el 80% de estos delitos, y son delitos bastante graves, porque qué información había, qué querían que no saliera a la luz,
como para hacer el arrebato de la vida la única solución. Entonces esto es de preocuparse, porque además después de estos Pandora Papers vemos que todas las naciones están conectadas por algunos mañosos, ¿no? Y que esto pues obviamente no debería de ser de esta manera. No estamos en contra de la cooperación internacional, pero oigan, hay de cooperación a cooperación, y esto no es la idea que tiene el mundo entero. Esta no es la idea de crecer la economía, y muchísimo menos porque la economía que crece con estas malas prácticas únicamente es de aquellos individuos involucrados. No crece la economía de los países, no crece la comercialización internacional, no crecen estos tratados, sino que simplemente pues hacen estos convenios, estos contratos ahí malhechones para poder llevarse la riqueza de los países, y que después, como no hay un tribunal internacional que tenga un carácter para investigarlos, pues entonces ya no se puede hacer nada a pesar de que existan las pruebas. Es por esto que ahora se está buscando legitimar a este tribunal para que se convierta en un peso en la comunidad internacional. Y es que esto es un tema que sí se le debe de poner bastante atención, porque cada 7 días un periodista es ultimado en todo el mundo gracias a su trabajo, es decir, por estar investigando, por estar llegando a la verdad, por estar sacando lo que aquellos quieren ocultar, es simplemente desaparecido. Y estos datos los da la Organización Defensora de Derechos Humanos de Reporteros Sin Fronteras, con un total de 50 periodistas que lamentablemente pierden la vida solamente el año pasado. Y esto en México es un problema bastante recurrente, a pesar de que ya se han tomado medidas, ya se han tomado acciones para la protección de quienes buscan la verdad, y solamente en el sexenio de Felipe Calderón fueron 143 periodistas los que ya no regresaron a casa, y únicamente por hacer lo que les apasiona, únicamente por sacar a la luz las verdades incómodas de estas élites, y que por supuesto pues embarran a uno que otro funcionario, y pues que esto no les parece, porque al final pues las investigaciones siempre llegan, pero lo que tratan de hacer estos personajes que se dedican tanto a la política como a los malos negocios pues es ocultarlo. No les conviene un escándalo, no les conviene estar ahí en el ojo público de mala manera, y por esto es que prefieren callar una vida que dejar de hacer estas corruptelas. Entonces imagínense nada más, esto fue el más violento, este sexenio fue el más controversial para los periodistas, y es que recordemos que justamente en este sexenio pues era cuando se libraba esta lucha de poderes entre los grupos delictivos y el gobierno, y que al final terminó ser simplemente que los grupos delictivos se le estaban volteando a Felipe Calderón por no haber cumplido con los acuerdos que había hecho precisamente con ellos, y de los cuales se había llevado un montón de dinero. Entonces estas son las consecuencias de una mala práctica, y que yo, lejos de creer que son consecuencias, la verdad es que creo que son malas decisiones que repercuten de manera irreparable en la vida de todos nosotros, porque a pesar de que quizá no todos tenemos un familiar en esta situación, quizá no todos conocemos a estos 143, sí conocemos la manera en la que se vive la seguridad de nuestro país, y esto viene desde ese entonces. Y gracias a ello es que Estados Unidos ya también pone una manera para proteger estos derechos. ¿De qué? ¿De qué forma? Pues muy simple, poniendo en la lista de sus más buscados a las empresas que se han prestado para entrometerse en la vida de estos periodistas, de estos activistas, de estas personas en busca de la verdad, y simplemente pues buscar un punto débil para entonces poder atacarlos. Ustedes recordarán esta plataforma Pegasus, que era utilizada para espiar a personajes en el sexenio anterior aquí en nuestro país, y que también fue utilizada para varios personajes allá en los Estados Unidos, y fue creada en Israel. Por lo tanto, hoy Estados Unidos dice que se une a esta lucha, dice que ya no va a permitir que estos países pues sigan haciendo estos dispositivos para poder rastrear a quienes están en contra de sus ideas, y sobre todo pues al final atacarlos, ¿no? Ultimarlos, y por eso es que hoy se encuentran entre los más buscados de Estados Unidos, porque después de estas investigaciones que se realizan aquí en México acerca de a quién estaban investigando, qué información sacaron, de qué manera es que se inmiscuían en la vida de estos personajes, se registró que
más de 15,000 números telefónicos aquí en el país fueron detectados en esta lista de Pegasus. Este software que fue comprado asimismo por Felipe Calderón y que se suponía que el objetivo era rastrear a los grupos delictivos, terminó rastreando simplemente a los que políticamente podrían representar un obstáculo para Felipe Calderón, ¿no? Entonces esto es de verdad gravísimo. ¿Cómo puede ser posible que tengan estos artefactos y lejos de utilizarlos para de verdad hacer un beneficio colectivo, simplemente los utilicen para quitar del camino a aquellos que quieren hacer bien las cosas? Esto es algo en serio muy muy grave y que la comunidad internacional a través de este Tribunal de los Pueblos debería de poner especial atención. Estos datos fueron brindados por The Guardian, que es un diario británico, y que da a conocer esta lista de hasta 50,000 números de teléfono que fueron identificados como pertenecientes a las personas de interés por los clientes de esta firma israelí NSO. Estos 50,000 números no solamente pertenecían a mexicanos, sino a todo aquel que fuera en contra de quienes compraban Pegasus. ¿Y quienes podían comprar Pegasus? Obviamente las personas muy acaudaladas, es decir, multimillonarios, personas dentro del ámbito político, personas dentro de la artisteada, personas que tenían el alcance a este capital y que de esta manera era como pues ellos operaban, por así decirlo, ¿no? De esta manera era como planeaban sus estrategias y que después venían a decir que tenían un equipo muy bien formado para analizar todas y cada una de las cuestiones y reacciones de sus oponentes. Ahora sabemos que las cosas son distintas y que eso no era para nada verdad, sino que estaban utilizándolo para sacar información delicada acerca de personas que iban simplemente en contra de sus intereses, de sus ambiciones y que eran pues obviamente al margen de la ley. Pero ustedes qué opinan, cuéntenme si creen que este tribunal debería de tener este poder vinculante para poder llevar investigaciones más profundas y que de esta manera dejen de suceder cuestiones como la de Pegasus y que además todos estos culpables pues paguen por lo que hicieron, porque al final estos daños son irreparables, estos daños simplemente fueron para no dar la cara ante la justicia y que esto debe de terminar. Yo aquí encantada de escucharlos, no se olviden que también los veo en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.